Agradezco enormemente a la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Tijuana. Nos tome la llamada. Doctora Sánchez, qué gusto saludarla. Muy buenos días. Igualmente, David, me gusta saludarte e igual a tu auditorio. A ver, ha habido mucha especulación, doctora, respecto al tema de la salida de Citigroup de nuestro país, y creo que hay varias acotaciones bien interesantes en este análisis que presentan a través de los expertos de CETIS y de su voz, doctora Sánchez, respecto a que sí, por supuesto, hay temas que de los que tendremos que derivar atenciones, pero que de entrada ni es causa del gobierno, ni debe ser tan preocupante como en algunos sectores lo han presentado. ¿Qué nos puede comentar de ello? Sí, efectivamente, la decisión de Citigroup de salir del país en algunos de sus negocios, pues tiene que ver con esta estrategia corporativa que ha anunciado el grupo, de algo que además viene sucediendo ya desde hace varios años, en el sentido de irse retirando de algunos sectores, como es la banca de consumo y la banca empresarial, pero para empresas de menor tamaño, y de esta forma enfocarse en negocios que les son más atractivos y que se sienten, pues obviamente más diferenciación a nivel global, que es la banca patrimonial, lo que es la banca de inversión, y la banca corporativa, que está dirigida hacia las grandes empresas. Entonces, realmente esa es la estrategia. Claro, esto hace ruido porque sabemos que en México hemos tenido temas, desencuentros de la actual administración con la inversión extranjera, y bueno, pues algunos sucesos coyunturales, pero realmente esta no es, digamos, un comunicado, sino refleja realmente la estrategia del grupo a nivel global. Y esto podría también, tal vez, doctora, llevarnos a reflexionar que pues los bancos son negocios y viven de lo que nosotros les damos de nuestros intereses. Y bueno, nos llevaré también a otra parte del análisis que usted ya de alguna manera dejaba entrever, y es entonces, ¿cuál es la parte que nos debería tal vez de ocupar y los denominados focos amarillos? Así es. Realmente aquí, bueno, es interesante lo que va a pasar a partir de la salida del grupo de Citigroup, pues es el tercer grupo, el tercer banco, ¿verdad?, en tamaño en nuestro país. Entonces, cómo se va a recomponer el sistema financiero y hacia dónde va, porque algo también interesante es preguntarnos, bueno, ¿por qué ya no le interesa este mercado a Citigroup? Y no solamente es a Citigroup, hay otros bancos. Esto tiene que ver con el auge de todo lo que conocemos como la industria fintech, que son estas instituciones financieras cuyo modelo de negocio se basa mucho en el uso de las tecnologías, y que, bueno, son productos, servicios financieros que se ofertan en Internet y que están llegando justamente a estos mercados de consumo de pequeñas y medianas empresas con modelos muy novedosos. Entonces, la banca tradicional está perdiendo competitividad en ese sentido y están enfocándose en estos otros sectores que dominan mejor. Entonces, es preguntarnos cómo se va a reconfigurar el sistema financiero, tanto la banca, lo que está pasando con la industria fintech en nuestro país. Y bueno, ya de manera más general, sí es una salida de un corporativo, sin embargo, no hemos estado en los mejores términos con la inversión extranjera directa, y es un componente fundamental para el desarrollo económico. Entonces también hay focos amarillos de desencuentros, de una inversión que no está del todo cómoda con las relaciones que se ha dado con esta administración y que es necesaria. Entonces es importante no solamente decir, bueno, pues es una estrategia corporativa, pero tenemos que pensar de manera, sobre todo la administración, en una política económica global, de hacia dónde van las tendencias, en este caso del sistema financiero y de lo que está pasando con la banca y la industria fintech, y cómo van a ser las estrategias para quienes se queden en este mercado de Citigroup. Y por otra parte, replantear mucho también esta relación con la inversión extranjera. Claro.
Ahora, en tanto a los posibles compradores del banco, y que también, por cierto, nos ha llevado a preguntas del público como ¿qué va a pasar con mis cuentas? ¿Qué me va a pasar si yo soy de Citigroup Banamex y ese banco va a desaparecer? ¿Qué tengo que hacer? Pero bueno, el asunto es ¿quién podría comprar el banco y cuáles son las responsabilidades de las autoridades mexicanas en una transición de esta naturaleza, doctora? Sí, pues es una transacción muy grande, pues se habla de una transacción entre 12,000, 15,000 millones de dólares. Y bueno, por el tamaño de Citibanamex, definitivamente no lo podría adquirir, por ejemplo, BBVA Bancomer, porque sería un monopolio. Entonces, habría que pensar que, bueno, es una transacción muy fuerte, es un grupo con una presencia muy importante. Tendrían que ser tiradores grandes en México o hacer alguna asociación, ¿verdad?, entre varios banqueros. Se habla de Banorte, se habla de Banco Azteca, se habla de Inbursa, pero bueno, no está nada escrito porque incluso lo podrían comprar banqueros extranjeros, inversionistas extranjeros. O sea, realmente es un negocio privado y el gobierno no puede intervenir ni decidir quién lo puede comprar. Entonces esto está abierto ahora sí que al mejor postor, pero en este caso la obligación del gobierno es cómo va a normar esta transacción para evitar que haya un monopolio, para un grupo financiero que tiene un peso muy importante. Entonces, el papel del gobierno es que la transacción no genere un monopolio y que se lleve a cabo bajo toda la normatividad que esto implica. Y para las personas, pues realmente no hay ninguna preocupación. O sea, el banco está sano. Además, México, pues para Citigroup es una de las plazas más rentables. No es un banco que tenga de ninguna manera una situación financiera en crisis, ni mucho, todo lo contrario, es un banco sano, rentable. Entonces la gente no tiene por qué preocuparse, sus transacciones están seguras y obviamente como cualquier consumidor tendrán el derecho de quedarse en el nuevo banco, ¿verdad? O cambiarse a otro, porque en fin, ¿no? Por sus propias decisiones, pero toda su patrimonio, los contratos bajo los cuales se firmaron los créditos, los depósitos, todo está sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Para las personas y para las pequeñas empresas también. Muy bien. Muy bien, eso es importante para quienes a lo mejor no sabemos mucho de cómo funcionan esas cosas, estar en calma. Ahora, doctora, estamos platicando esta mañana con la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, docente de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Tijuana, además directora de área, pero hace ratito usted mencionaba acerca de cómo si vemos la fotografía de más panorámica, más amplia, pues sí encontramos ahí retos y estos focos amarillos en el tema de la inversión y esto es tanto en el ámbito nacional como extranjero. Entonces, en ese tema encontramos también otras variables. O sea, por ejemplo, el asunto de que con las remesas nos ha ido súper bien, ¿no? Creo que mejor que nunca. Pero bueno, si me salgo un poquito del tema de Citigroup y me voy a preguntarle cuál es la expectativa en materia de economía para nuestro país con estos datos y otros que se le podrían abonar para entender lo que está sucediendo, ¿qué podemos esperar los mexicanos en el 2022? Pues un año complicado, es un año complicado porque en primer lugar, digamos, esta recuperación relativamente fuerte que hubo en México y en el mundo en el 2021, debido a todo este tema de la pandemia, va a tener una desaceleración. O sea, había en principio expectativas de un crecimiento del PIB del 4% o del 3.5% para 2022, pero esto pues ya se ha ido reduciendo estas expectativas. Entonces, este empuje que traía la economía va a tener una desaceleración a nivel global y en México. Otro foco, pues ahí entre amarillo y rojo, que preocupa a nivel global, pues es el tema de la inflación.
ya se dio a conocer la cifra con la que se cerró el 2021 y bueno, pues tuvimos una inflación de 7.36%, que es la más alta en los últimos 20 años. Y bueno, esto también, repito, es un tema global muy asociado a los cuellos de botella de las cadenas de suministro globales y al aumento en los precios de los energéticos. Entonces, por un lado tenemos que el ritmo de crecimiento de la economía va a disminuir, por otro lado tenemos estas presiones inflacionarias fuertes y pues esto preocupa porque pues evidentemente se requiere de recuperación, de crecimiento para poder mejorar las condiciones del país y pues los temas fuertes para la recuperación que pasan justamente por la inversión, tanto pública como privada, no acaba todavía de ser el panorama claro, ¿no? El gobierno sabemos que está muy enfocado en sus obras, ¿no? En sus proyectos del Tren Maya, del aeropuerto, de la refinería, pero no hay como otra panorámica y la inversión pública es muy importante también para detonar la privada y para, sobre todo, para dar confianza, para dar certidumbre a la inversión extranjera. Y eso pues nos está dando, ¿no? O sea, y aquí lo que platicábamos en el caso de Citigroup, o sea, no hay esta relación directa, sin embargo, lo que sí está claro es que no hay el mejor clima de inversión y el diálogo, la relación, las condiciones para propiciar esa inversión. Entonces, y otro tema también que preocupa es salida de capitales en el mercado financiero, en el mercado bursátil, sobre todo pues en inversiones de deuda pública que tenían inversionistas extranjeros. Entonces, no es un escenario sencillo, es un escenario complicado. Seguimos dependiendo de los acontecimientos asociados a la pandemia y a esta, pues ahora a estas nuevas cepas, ¿no? Del Omicron y sus posibles efectos también en la economía, y aunado a ello están estos factores macroeconómicos. Entonces va a ser un año difícil, y nuevamente pues son llamadas de atención muy fuertes que debe escuchar la actual administración y tomar medidas en consecuencia para reactivar la economía y para poner atención en factores que son fundamentales para el desarrollo, como es la inversión extranjera. Sin duda, y vamos a ver qué tanta capacidad hay de quienes pues encabezan nuestros gobiernos, porque también podría tener esto, me imagino, doctora, un símil en lo municipal, en lo estatal, en cada una de las entidades que componen nuestra república, para revalorar esos criterios que nos acaba de explicar. Doctora, le agradezco enormemente, espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando sobre estos y otros temas que sin duda pues nos ayuda muchísimo usted y los expertos en CETIS a entender en su correcta perspectiva. Le mando un abrazo, le agradezco muchísimo, que tenga una excelente semana, muy buenos días. Igualmente, David, un abrazo de regreso. Muchas gracias. Pues acabamos de escuchar a la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Tijuana, sobre cuáles son las situaciones que se deben de analizar en tanto a la salida de Citigroup de México y pues estas importantes tareas que quedan y no tanto, usted ya lo acaba de escuchar a detalle y muy bien explicado, no tanto en cuanto a que Citigroup se vaya, que porque es culpa del gobierno, eso no es tal, tampoco es que sea preocupante per se, pero sí hay focos rojos en la urgencia de que se mejoren las condiciones de inversión extranjera en nuestro país. Entonces, vea, todo está relacionado.